Yo culpé a mi hijo por arruinar su vida, y años después fue mi nieto quien me enseñó lo equivocado que estaba. Nunca olvidaré el día en que le grité a mi hijo que había arruinado su vida. A veces, las palabras que decimos en un momento de enojo se clavan más hondo que cualquier herida física. Y aunque el tiempo pase, el eco de mi voz sigue retumbando en mi cabeza, recordándome que fui yo quien rompió el lazo más puro que un padre puede tener. Mi nombre es Ernesto. Tengo 68 años, y aunque muchos me ven como un hombre serio, trabajador y de carácter fuerte, en el fondo solo soy alguien que vive atormentado por los errores del pasado. Durante años creí que sabía lo que era mejor para mi familia. Creía que la vida tenía un solo camino correcto: estudiar, trabajar, formar un hogar y mantener la cabeza baja ante las adversidades. Así fue como me crió mi padre, y así intenté criar a mi hijo, Daniel. Daniel siempre fue diferente. Mientras yo pasaba horas en el taller mecánico, él se la pasaba dibujando, componiendo canciones o escribiendo historias que, según él, algún día cambiarían el mundo. Yo lo veía y sentía orgullo, pero nunca lo dije. En mi mente, el arte no daba de comer, y cuando le decía que debía enfocarse en algo real, él solo sonreía con esa mirada tranquila que me sacaba de quicio. «Papá, no todo en la vida es dinero», me decía. Y yo en mi necedad le respondía: «Dime eso cuando no tengas que comer, Daniel». A los 19 años dejó la universidad. Dijo que no quería seguir estudiando ingeniería, que su verdadero sueño era ser músico. Ese día, algo dentro de mí se rompió. Lo sentí como una traición personal, como si todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio, hubiera sido en vano. Discutimos tanto, tan fuerte que los vecinos escucharon mis gritos. Le dije que si quería ser músico, que se largara de mi casa, que no pensaba mantener a un vago. Y se fue. No volvió esa noche, ni la siguiente. Mi esposa Rosa lloraba todos los días. Me suplicaba que lo buscáramos, pero yo me negaba. Él tomó su decisión, decía con frialdad. En el fondo me dolía, pero el orgullo me cegaba. Creía que si cedía le estaría dando la razón. Pasaron los meses y Rosa seguía esperándolo. Cada llamada que sonaba en casa, corría a contestar con la esperanza de que fuera él. Yo fingía indiferencia, pero cada silencio al otro lado del teléfono era como una puñalada más en el pecho. Y aunque nunca lo admití, cada noche me sentaba en su habitación, mirando los dibujos pegados en las paredes, los mismos que juré tirar a la basura, pero que jamás pude tocar. Un día, Rosa me dijo algo que cambió todo. «Ernesto, un padre no gana cuando tiene la razón, gana cuando no pierde a su hijo». No supe qué responderle. Solo me quedé callado, porque en el fondo sabía que tenía razón. Pero aún así, no lo busqué. Años después, supe por un amigo que Daniel vivía en otra ciudad, tocando en bares y componiendo canciones para otros artistas. Me alegré al saber que seguía vivo, pero en lugar de buscarlo sentí más rabia. ¿Para eso dejó todo?, pensaba. ¿Para cantar en un bar lleno de borrachos? Y así, poco a poco, fui construyendo una muralla entre él y yo. Una muralla hecha de orgullo, decepción y miedo a admitir que me había equivocado. Rosa enfermó poco después. Pasó un año entero luchando contra un cáncer que se la llevó lentamente. Antes de morir, me tomó de la mano y me pidió una sola cosa: «Prométeme que vas a buscar a Daniel». No respondí. Solo la abracé mientras las lágrimas me ahogaban. Y cuando partió me di cuenta de que ya no me quedaba nadie más, excepto un silencio tan grande que parecía burlarse de mí. Durante meses viví como un fantasma. Iba del trabajo a casa, sin hablar con nadie, sin reír, sin mirar hacia el pasado ni al futuro. Hasta que un día, al revisar una vieja caja de recuerdos, encontré una carta con mi nombre, escrita con la caligrafía de Daniel. Tenía fecha de hacía 2 años. El sobre estaba arrugado y dentro solo había una hoja doblada con cuidado. «Papá, no te guardo rencor. Solo espero que algún día entiendas que elegí ser feliz, no perfecto. Sigo soñando con que me escuches tocar una canción. Te extraño». Ese día mi mundo se derrumbó, porque entendí que mientras yo lo juzgaba, él seguía amándome, y que mientras yo me aferraba al orgullo, él solo buscaba mi perdón. Me juré a mí mismo que lo buscaría, que esta vez no dejaría pasar más tiempo. Pero el destino tenía otros planes, y lo que vino después
fue algo que me marcaría para siempre. El día que decidí buscar a mi hijo, el cielo amaneció gris como si supiera lo que estaba por venir. Habían pasado más de 8 años desde la última vez que vi a Daniel. Tenía miedo, lo confieso, miedo de mirarlo a los ojos y ver el daño que mis palabras le habían causado. Pero también sentía esperanza, esa pequeña chispa que me decía que todavía podía enmendarlo todo. Tomé el autobús hacia la ciudad donde, según me habían dicho, él vivía. Durante el trayecto me repetía en silencio las palabras que le diría cuando lo encontrara. Perdóname, hijo, estuve equivocado. Pero cuando llegué y empecé a buscarlo, la realidad me golpeó de la forma más cruel. En el bar donde solía tocar, me dijeron que hacía meses que no se presentaba. Que era buen tipo, pero se metió en cosas raras, murmuró el dueño bajando la mirada. Le pedí que me dijera dónde vivía. Me dio una dirección. Y cuando llegué encontré la puerta entreabierta y el interior vacío. Solo quedaban algunos discos viejos, una guitarra sin cuerdas y un sobre con fotografías. En una de ellas aparecía Daniel, sonriendo junto a una mujer joven y un niño pequeño. Detrás de la foto, con su letra, había escrito: mi familia, lo mejor que me pasó en la vida. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Tenía un hijo, y nunca me lo dijo. Me quedé sentado en aquel suelo frío, mirando la foto una y otra vez, tratando de entender en qué momento me convertí en un extraño para él. Salí del apartamento con las fotos en la mano y caminé sin rumbo. Lo busqué en hospitales, en listas, incluso en la policía. Nadie sabía nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Pasaron semanas. Cada noche soñaba con él. Lo veía de niño, corriendo hacia mí con los brazos abiertos, riendo. Y cada vez que estaba a punto de abrazarlo, despertaba sobresaltado, solo, con la culpa asfixiándome. Una noche recibí una llamada. Era un número desconocido. Contesté con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar. ¿El señor Ernesto?, dijo una voz seria al otro lado. Sí, soy yo. Lamento informarle que encontramos algo que le pertenece a su hijo. Me quedé en silencio. No tuve valor de preguntar más. Solo escuché la dirección y colgué. Cuando llegué, un oficial me entregó una cadena con una pequeña púa de guitarra colgando. Era de Daniel, la reconocí al instante. La había hecho yo mismo cuando él era niño, con un pedazo de metal viejo que guardaba en el taller. Que él solía decir que esa púa era su amuleto, que con ella compondría su primera canción famosa. El oficial me explicó que no habían encontrado su cuerpo, solo sus pertenencias cerca de un río, junto con la motocicleta que usaba. Un accidente, tal vez. Nadie lo sabía con certeza. Solo había rastros de que cayó al agua. Me quedé paralizado. No lloré. No grité. Simplemente me senté en una banca frente al río con la púa en la mano, viendo cómo el agua se movía como si quisiera llevarse también lo poco que me quedaba. Pasaron los días y me negaba a aceptar que se había ido. Me aferré a la idea de que quizás seguía vivo, de que algún día tocaría la puerta y me diría que todo había sido un error. Pero ese día nunca llegó. Después de eso, me encerré en mí mismo. Vendí el taller. Dejé de ver a los pocos amigos que tenía y me mudé a una pequeña casa en las afueras. No tenía a nadie. Solo el recuerdo de mi hijo y la culpa de no haberlo abrazado una última vez. Cada mañana despertaba con el mismo pensamiento. Si no lo hubiera echado de casa, aún estaría aquí. Esa frase se convirtió en mi castigo, repitiéndose en mi mente una y otra vez, como un eco sin fin. A veces me sentaba frente al espejo y me hablaba como si él estuviera ahí. Daniel, hijo, si me estás escuchando, lo siento. No supe ser el padre que necesitabas. Era ridículo, lo sé, pero era la única forma de seguir respirando. Pasaron los años y la vida se volvió una rutina vacía, hasta que un día, mientras caminaba hacia el mercado, escuché una voz infantil tarareando una melodía. Era la misma canción que Daniel solía tocar cuando era joven. Me detuve buscando con la mirada y vi a un niño sentado en la banqueta con una guitarra pequeña entre las manos. Tenía el mismo cabello rizado, la misma sonrisa. Por un momento, creí estar viendo a mi hijo otra vez. Me acerqué lentamente, con el corazón acelerado, y le pregunté su nombre. El niño me miró con curiosidad y dijo: me llamo Diego. Diego, el mismo nombre que Daniel solía decir que pondría a su hijo si algún día tenía uno. Fue en ese instante cuando lo supe. Aquel niño era mi nieto.
y sin saberlo, estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Me quedé inmóvil frente a aquel niño. Era como si el tiempo se hubiera detenido y los recuerdos de mi hijo hubieran vuelto en forma de vida nueva. No podía apartar la vista de sus ojos. Eran idénticos a los de Daniel, grandes, sinceros y llenos de curiosidad. ¿Dónde aprendiste esa canción?, le pregunté con la voz temblorosa. El niño sonrió, rasgando las cuerdas con torpeza. Mi mamá dice que era de mi papá. Él la escribió cuando yo era bebé. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y cómo se llama tu mamá?, insistí, intentando no mostrar la emoción que me invadía. Se llama Lucía, trabaja allá. Apuntó hacia una pequeña cafetería en la esquina. Mis pasos me llevaron hasta allí sin pensarlo. Lucía estaba detrás del mostrador sirviendo café. Tenía el rostro cansado, pero una mirada dulce. Cuando me vio, notó de inmediato mi sorpresa. ¿La puedo ayudar, señor?, preguntó con cortesía. Yo vine por el niño que está afuera. Diego. Sus ojos se agrandaron. ¿Es usted Ernesto?, murmuró con un hilo de voz. El corazón se me detuvo. Sí, respondí casi sin aliento. Ella dejó lo que estaba haciendo y se acercó despacio. Daniel me habló de usted muchas veces. Me quedé callado, sin saber si sentir alivio o vergüenza. Lucía me explicó que Daniel nunca le guardó rencor. Siempre decía que, aunque usted no lo entendía, lo amaba a su manera. Me mostró un cuaderno lleno de letras de canciones, con la misma caligrafía que recordaba. En la última página había una nota dirigida a mí. Si algún día mi hijo conoce a su abuelo, dile que no le tengo rencor, que lo amo y que todo lo que soy se lo debo incluso a sus errores. Leí esas palabras y rompí a llorar. Lloré por los años perdidos, por las palabras no dichas, por el abrazo que nunca llegó. Lucía me tomó la mano y dijo suavemente: Daniel murió con paz, ¿sabe? Siempre creyó que usted lo amaba. Me contó que el accidente fue un intento desesperado de regresar a casa. Quería visitarme, traerme a su hijo, reconciliarse, pero nunca llegó. El río se lo llevó antes. Salí de aquella cafetería con la sensación de que el mundo se me caía encima, pero algo en mí cambió. Por primera vez en muchos años, no sentí solo culpa. Sentí la necesidad de hacer algo, de cuidar al único pedazo de Daniel que aún existía, su hijo. Los meses siguientes, comencé a visitar a Diego con frecuencia. Al principio, Lucía era cautelosa. No me conocía más que por lo que Daniel le había contado, y yo sabía que no tenía motivos para confiar en mí. Pero poco a poco me fui ganando su confianza. Llevaba a Diego al parque. Le enseñaba a andar en bicicleta y a cuidar plantas en mi pequeño jardín. Una tarde, mientras él practicaba con su guitarra, me dijo algo que me atravesó el alma. Mi mamá dice que mi papá era muy bueno tocando. Usted también lo era. No supe qué decirle. No, hijo, tu papá tenía algo que yo nunca tuve: valor para seguir su corazón. Diego sonrió y respondió con una inocencia que me desarmó. Entonces, usted también lo tiene, porque ahora me enseña con el corazón. No pude contener las lágrimas. Aquel niño no sabía que, con sus palabras, estaba sanando las heridas que yo creía imposibles de cerrar. Con el paso del tiempo, Diego comenzó a parecerse aún más a su padre, no solo físicamente, sino en la forma de hablar, en su sensibilidad, en su amor por la música. Una tarde, mientras tocábamos juntos, me miró serio y dijo: Abuelo, ¿por qué mi papá nunca me conoció? Me quedé helado. No esperaba esa pregunta. Sentí que el aire se volvía pesado, que el pasado me alcanzaba otra vez. Tu papá quería venir a verte, Diego, pero el destino no lo permitió. ¿Y usted?, me interrumpió mirándome directo a los ojos. ¿Usted por qué no lo buscó antes? No supe qué responder. Ese silencio fue el más doloroso de mi vida. Porque no había excusas. Todo lo que podía decir sonaba vacío comparado con la verdad. No lo busqué por orgullo, porque fui un tonto, le dije al fin con la voz quebrada, porque pensé que tener la razón era más importante que tener a mi hijo. Diego se acercó y me abrazó fuerte. Mi papá también era terco, sabía. Pero si usted está aquí, es porque él lo perdonó. Ese día comprendí que el perdón no se pide, se demuestra, y que mi segunda oportunidad no venía de Daniel, sino de su hijo. Lucía, al verme tan cercano a Diego, me dijo un día: Ernesto, usted le da a Diego lo que Daniel siempre quiso tener, un padre que lo escuche. Y esas palabras me golpearon de lleno. Empecé a acompañarlos más seguido.
a ayudarlos con lo que podía. Lucía aceptó que Diego pasara algunos fines de semana conmigo. Transformé el cuarto de Daniel en una pequeña habitación para su hijo. Pegué sus dibujos en las paredes, coloqué la vieja guitarra sobre la cama y cuando Diego lo vio, se quedó en silencio. ¿Aquí dormía mi papá?, preguntó en voz baja. Sí, respondí. Aquí soñó por primera vez con cambiar el mundo con su música. Diego se sentó en la cama, acarició la guitarra y susurró: entonces yo también voy a soñar aquí. En ese momento entendí algo que me estremeció. El ciclo se estaba repitiendo, pero esta vez yo tenía la oportunidad de hacerlo bien. Lo observé dormir aquella noche, con la guitarra a un lado, y supe que ya no estaba solo, que de alguna forma Daniel había vuelto a través de su hijo. No lo sabía aún, pero aquel niño estaba por enseñarme la lección más grande de mi vida, que el amor siempre vence al orgullo. Han pasado varios años desde aquella primera vez que vi a Diego en la banqueta, con su guitarra pequeña y su sonrisa idéntica a la de su padre. Y si cierro los ojos, todavía puedo escuchar esa melodía desafinada que me devolvió la esperanza cuando ya creía que no quedaba nada. Hoy Diego tiene 16 años. Su pasión por la música creció tanto que a veces me parece estar viendo a Daniel otra vez, pero sin el peso del rechazo que yo le impuse. La diferencia es que esta vez, en lugar de impedirle soñar, soy yo quien lo acompaña. Cada vez que toca una nueva canción, me pide opinión, y aunque no entiendo mucho de acordes ni escalas, siempre le digo lo mismo: si esa melodía te hace feliz, entonces ya es perfecta. Y él sonríe, con esa misma sonrisa que yo no supe valorar en su padre. Lucía y yo formamos una especie de familia extraña, hecha de ausencias y segundas oportunidades. Ella sigue trabajando en la cafetería y los fines de semana nos reunimos en mi casa. Diego prepara su guitarra, Lucía cocina y yo solo miro en silencio, sintiendo que por fin tengo algo que cuidar de verdad. Pero hubo un día que marcó el verdadero cierre de mi historia, un día que me hizo entender por completo el significado del perdón. Fue en un concurso escolar de música. Diego participaba con una canción original que, según él, había compuesto para alguien muy especial. Cuando subió al escenario, todos los padres y abuelos lo observaban expectantes. Yo estaba en primera fila, con las manos temblando y el corazón latiendo con fuerza. Tomó el micrófono y dijo: esta canción se llama Perdóname por llegar tan tarde. La escribí para mi abuelo. Sentí como las lágrimas se me escapaban antes siquiera de escuchar la primera nota. Diego comenzó a tocar. Su voz era suave pero firme, y cada palabra me atravesaba como si fuera un mensaje directo del cielo. Te busqué en el silencio, en las sombras, en el miedo, y te encontré en la música, en el eco del tiempo. No fuiste perfecto, pero fuiste mi hogar, y aunque llegué tarde, aprendí a amar. Cada verso era un reflejo de mi historia, de mis errores, de mis pérdidas, pero también de mi redención. Cuando terminó, todo el auditorio aplaudió. Yo no pude levantarme, solo lo miraba con los ojos empapados, mientras él bajaba del escenario y corría hacia mí. Me abrazó con fuerza y susurró al oído: lo logré, abuelo. Toqué la canción que papá nunca pudo tocar para usted. En ese instante sentí que Daniel estaba ahí, con nosotros, no en cuerpo, pero sí en todo lo que su hijo representaba. Y por primera vez en décadas, pude cerrar los ojos y decir sin miedo: gracias, hijo, por no dejar de amarme, incluso cuando no lo merecía. Desde ese día, cada mañana que despierto y veo a Diego preparando su guitarra antes de ir a la escuela, siento que el tiempo de alguna forma me perdonó. El orgullo me quitó a un hijo, pero el amor me devolvió a un nieto que me enseñó lo que realmente importa. He aprendido que la vida no se trata de tener la razón, sino de tener el corazón dispuesto a escuchar. Que los errores no nos definen, sino lo que hacemos después de reconocerlos. Y que cuando el amor es verdadero, siempre encuentra la manera de regresar, aunque sea en otra generación. Hoy en la pared de mi sala cuelga la vieja púa de guitarra que le hice a Daniel. Debajo hay una nueva, pequeña, que pertenece a Diego, y cada vez que los miro, siento que ambas laten al mismo ritmo. Porque ya no hay distancia, ni silencio, ni culpa. Solo música, solo amor, solo nosotros. Y así fue como entendí que a veces la vida no nos da segundas oportunidades,
pero nos da nuevas personas para sanar lo que una vez rompimos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Vox Online, donde cada historia te recordará que siempre hay esperanza, incluso después del dolor. Activa la campanita, deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Tú también crees que el amor puede vencer al orgullo?